Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer saludarles en este momento. Gracias por su sintonía, gracias por estar atento a esta clase de Hermenéutica 2. Estamos en introducción a la hermenéutica. Esperamos que usted pueda disfrutar y aprender este proceso educativo. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. En esta ocasión vamos a la segunda clase. Usted recordará que la clase anterior, la primera clase, la hicimos como un repaso de lo que vimos en el parcial pasado, en el periodo anterior, periodo número 5, y hoy estamos ya en el periodo número 6. En el periodo número 6, con la clase hermenéutica bíblica. Vamos a ver qué nos habla la semana número 1, vamos a ver algunos aspectos, vamos a recordar generalidades de la hermenéutica, generalidades de la hermenéutica. Entonces, recordémonos qué es la hermenéutica. Usted puede leerlo en su pantalla, léalo, pause si quiere un momento este video para que pueda atesorar el contenido. Es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, cómo entender y cómo aplicar correctamente la Biblia. No puede haber una verdadera integración al estudio de la Biblia si no hacemos uso de la hermenéutica. Encontramos aquí este pasaje, no quise ponerle el dato, la cita, porque quiero que usted la busque. Usted la va a buscar y va a escribir en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp de Hermenéutica Bíblica 2, va a escribir en tiempo real en la clase, usted va a escribir dónde está esta cita. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Le voy a pedir que pause el video, puede hacerlo, ¿verdad? Y vaya a su Biblia, encuentra el pasaje y escriba la cita de este pasaje en el grupo de WhatsApp que tenemos de hermenéutica bíblica. Y así estaremos conscientes de que usted está participando en tiempo real en esta clase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, o podemos decir, o que traza bien la palabra de verdad. Pause el video y escriba su contenido, su comentario. Escríbalo, por favor, en el grupo de WhatsApp que tenemos de la asignatura. Continuamos con esta clase y vamos a ver algunos datos que usted no los tiene por ahí en su material, pero vamos a ver que la ley más importante de la hermenéutica bíblica, vamos a ver 3 leyes importantes en la hermenéutica bíblica. La primera es que la Biblia debe interpretarse literalmente. Hemos de entender la Biblia en su sentido normal o claro, a menos que el pasaje obviamente esté destinado a ser simbólico o si se usan figuras literarias. Segunda ley fundamental de la hermenéutica bíblica es que debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. Interpretar un pasaje históricamente significa que debemos de tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. Y una tercera ley de la hermenéutica bíblica es que la escritura siempre es la mejor intérprete de la escritura.
Se recuerda, ¿ve? ¿Verdad? Que la Biblia se interpreta a sí misma. La escritura es siempre la mejor intérprete de la escritura. Por esta razón, siempre comparamos la escritura con la escritura. A esto en hermenéutica se le llama la clave de la armonía. La Biblia no se contradice, la Biblia se armoniza. No podemos poner a pelear un texto con otro texto. Cuando nosotros encontramos que un pasaje de la Biblia afirma una cosa y otro pasaje de la Biblia afirma lo contrario a lo que está afirmando este pasaje, entonces nosotros debemos irnos al contexto. ¿Quién escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué lo escribió? La Biblia no se contradice. A eso se le llama armonía en la interpretación de las escrituras. En nuestro material encontramos estos temas para la primera lección. Estos temas para la primera lección. Principios de interpretación, definir la ocasión histórica, definición básica, distinguir entre trasfondo y propósito, naturaleza de la ocasión histórica, ejemplos de ocasiones históricas. Debemos estudiar la ocasión histórica para escribir metas y objetivos, guías para determinar la ocasión y advertencias y sugerencias. Estos temas que usted puede estudiarlos en el material, en el contenido que usted ya tiene a su disposición en nuestra plataforma virtual. Yo le aconsejo que usted le saque el mayor provecho posible a la plataforma virtual y al material didáctico que esta misma nos proporciona. Vamos a ver un poco sobre principios de interpretación, la situación que motivó al autor para dirigirse a su audiencia sobre el tema que es el foco del libro. La interpretación más probable de un pasaje es la que mejor armoniza con la situación del autor y los lectores originales. Vamos a ver algunos pasajes posteriormente para entender estos conceptos teóricos desde la manera práctica. Las escrituras fueron escritas para el beneficio de todos los creyentes de todas las edades. Sin embargo, cada libro fue dirigido originalmente a una audiencia histórica específica. Vea qué importante. Lo vamos a subrayar una vez más y lo vamos a leer detenidamente, porque este dato que nos está ofreciendo el material es de suma importancia. Lo repetimos, respire profundamente y léalo para aprender, para analizar. Las escrituras fueron escritas para el beneficio de todos los creyentes, o sea, para usted y para mí en el siglo XXI, de todas las edades. Todos podemos ser beneficiados del principio espiritual que está escrito en la palabra. Sin embargo, cada libro fue dirigido originalmente a una audiencia histórica específica. Como decíamos en la clase anterior, hay situaciones que fueron escritas para la cultura israelita de aquel tiempo del desierto. Y en clase anterior dábamos el ejemplo de las herramientas que utilizaban, ¿se acuerda? La clase anterior de las herramientas que utilizaban los hebreos, los soldados hebreos. Entre ellas, ¿se acuerda? Entre ellas debía de tener una estaca. Ningún cristiano va a andar hoy con una estaca. No vamos a recordarnos para qué la ocupaban, ¿verdad? ¿Y cuál es? ¿Es literal? No, vamos a tomar el principio a eso. ¿Cuál es el principio? El principio de higiene. El Señor es un Dios de higiene. Para interpretar el significado del autor adecuadamente, debemos leer desde el punto de vista de la audiencia original.
Por lo tanto, debemos ser conscientes de su situación, de sus sentimientos y de sus perspectivas. ¿Se imagina usted que querramos nosotros tomar literalmente para nuestros días aquel pasaje del Salmo que dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión? Pause el video y denos la cita y escríbala así como escribió la cita anterior. Usted va a encontrar en uno de los últimos pasajes de ese salmo que usted va a buscar: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos. En uno de sus versos, al final, ese salmo dice, hablando de los hijos de Edom, buscando la venganza, y dice así: dichosos los que tomaran tus hijos y los estrellaran contra la pared. ¿Podemos tomar eso nosotros literalmente? ¿Puede un cristiano del siglo XXI tener un odio tal hacia sus enemigos que desea que sean estrellados en la pared? Por lo tanto, la ocasión histórica es muy importante en el entendimiento de la palabra. Miremos este. Voy a borrarle por aquí porque yo no quiero que usted, yo lo que deseo es que usted encuentre la cita. Ya sabe que es un verso 11 y un verso 12 de algún libro de la Biblia. ¿Estará esta escritura en el Antiguo o estará en el Nuevo Testamento? Ayúdenos a buscarlo. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Lo voy a repetir una vez más para usted, sierva de Dios. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Podemos tomar esto como literal o lo debemos tomar cultural? Si usted lo toma literal y dice que esto es para todos los cristianos en todo el tiempo, entonces va a tener algunos problemas, porque este mismo hombre que expresó esta declaración tan firme, tan contundente, fue el mismo hombre que le dio autoridad a otras mujeres para que también sirvieran al Señor y enseñaran a otros hombres. Encontramos entonces ahí una aparente confusión en la Biblia, contradicción en la Biblia. El hombre que está diciendo que las mujeres caen en las congregaciones es el mismo que está alabando a otras mujeres porque hablan en las congregaciones. Es un tema de debate, pero la hermenéutica nos ayuda a conciliar aquellos pasajes que en apariencia son confusos. Por eso es importante, para poder descifrar esos pasajes que aparentemente son oscuros o son contradictorios, la ocasión histórica en la cual escribió el autor de ese contenido. La ocasión histórica es la situación que motivó al autor a dirigirse a su audiencia sobre el tema o temas que son el foco del libro. Los eruditos lo llaman situación retórica o situación contextual. ¿Por qué lo llaman así? Porque es la situación histórica que motivó el mensaje del autor. La ocasión histórica que motivó al autor de aquel salmo que yo le dije que buscara, diciendo que había que estrellar niños inocentes en la pared porque estaba lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de resentimiento y con deseos de venganza. No podemos tomar todo como literal, como tampoco podemos tomar todo como simbólico. Debemos de saber cuándo uno aplica para esto y cuándo esto aplica para lo otro. Distinguir entre el trasfondo y el propósito. ¿A qué se refiere el trasfondo histórico? La ocasión histórica difiere del trasfondo histórico de un libro, porque no es meramente el telón de fondo para el libro, sino que involucra los temas específicos que el autor aborda en dicho libro. El trasfondo histórico es general,
mientras que la ocasión histórica es específica. Entender el concepto del propósito del autor. ¿Qué motivó al autor para escribir dicho contenido? La ocasión histórica difiere del propósito del autor en que la ocasión involucra hechos históricos, mientras que el propósito del autor involucra su meta al escribir. Los dos están relacionados en el sentido de que el propósito fluye naturalmente de la ocasión. Es la ocasión histórica la que determina el propósito del autor para escribir dicho libro. La ocasión involucra personas, lugares y eventos. El propósito es la meta que el autor tiene en mente. Nosotros vamos a la historia, por ejemplo, de Elías Tisbita. ¿Qué tiempo vivió Elías Tisbita? ¿Quiénes fueron las personas que le rodeaban? ¿Por qué Elías dijo, solo yo he quedado? ¿Cómo podemos tomar eso literal? ¿Se había equivocado el profeta Elías cuando dijo yo solo he quedado? Por ejemplo, nosotros encontramos en el comentario hecho por Pablo. Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Se estaba refiriendo a cantidad. Nunca más después de Pablo iba a haber otro apóstol, o estaba al querer decir el último que quería decir yo soy el más pequeño. ¿Estaba hablando literalmente de números o estaba hablando de condición en cuanto a niveles de autoridad? Es muy importante entender. También Pablo dijo en alguna otra ocasión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Será entonces que no nos podemos enojar de noche? ¿Será que nadie puede enojarse ya de noche porque el sol ya se ocultó? ¿Cuál es el significado verdadero que este pasaje nos entrega? Es muy probable que Pablo lo que quiso decir, no se enojen de tal manera que el enojo les nuble la mente, les nuble la conciencia. No pierdan el control cuando se enojan. ¿Ve cómo nosotros podemos leer de lo físico, de lo natural, a entender el propósito por la cual se escribe algo? Muy interesante. Guías para determinar la ocasión, identificar el autor y su situación, identificar a la audiencia y su situación, identificar a otros que estuvieron involucrados en la situación. Tome su tiempo para leer y meditar, no solamente leer, las características de cada una de ellas. La identidad del autor, quién era, el tiempo en el que escribió, cuándo lo escribió. Esas palabras son muy importantes en la interpretación. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué? Nunca se le olvide qué, quién, cuándo, dónde, por qué, para qué. Y entonces tendrá usted una mayor facilidad en la lectura de la palabra de Dios. Estamos viendo en esta ocasión hermenéutica bíblica 2 y esperamos de todo corazón que usted pueda progresivamente crecer en el estudio de la escritura, en el estudio de la palabra, que al identificar a la audiencia y su situación, usted identifique la identidad de la audiencia, a quién fue escrito el libro originalmente, el lugar donde vivían los lectores, las circunstancias en las que estaban, qué estaba pasando en la vida de los lectores y qué llevó al autor a escribirle, qué otros eventos o acciones jugaron un papel en la situación. Imagínense, Jesús siempre predicó contra los fariseos, ¿verdad que sí? ¿Quién más predicó contra los fariseos? ¿Se acuerda? Juan el Bautista. Pero encontramos a Pablo cuando estaba en Jerusalén diciendo yo soy fariseo.
Yo soy fariseo, ¿por qué me quieren juzgar si yo soy fariseo? ¿Cómo es posible que si Jesús predicó en contra de los fariseos, diciéndoles paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, y lo mismo hizo Juan el Bautista? ¿Por qué Pablo, si sabía eso, por qué Pablo dijo en más de una ocasión, yo soy fariseo? Y no solamente dijo yo soy fariseo, dijo en alguna ocasión fariseo de fariseos. Pero vemos allá en el libro de Hechos que él se identifica. ¿Por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué Pablo lo hizo? ¿Qué propósito tenía Pablo para decir tal declaración? La interpretación, la exégesis, nos ayuda a comprender qué motivó al autor para decir lo que dijo. ¿Erró Pablo al decir que era fariseo? Claro que no. Era una herramienta de Pablo en su afán de defenderse y de cumplir un propósito más grande. ¿Y cuál era el propósito más grande de Pablo? Ir a Roma. Por lo tanto, debemos de identificar a otros que estuvieron involucrados en la situación. ¿Quién estaba involucrado en la situación de Pablo? ¿Dónde estaba Lucas? ¿Dónde estaba Tito ahí? ¿Estaba Timoteo con Pablo? Son cosas importantes que nos ayudan en la investigación del texto. Vamos a ir culminando. Usted me va a ayudar con esta tarea. Bueno, ya no es tarea, ¿verdad? Ya la hicimos. Josué, ¿quién habla ahí? ¿Cuándo habla? Bueno, vamos a hacer una cosita muy bonita delante de usted. Vamos a borrar esto. Ta, 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 tan. Y usted lo va a hacer de nuevo. ¿Quién habla? En Josué 24:15, el del Salmo 42, en Filipenses capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1. ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? ¿De dónde habla? ¿Por qué habla? ¿A quién? Vamos a ponerle por aquí la tilde. ¿A quién le habla? Vamos, esta va a ser la tarea que usted va a tener para ayuda. Entonces, en esto terminamos la semana número 1 y la semana número 2. Usted para esta actividad para esta semana, tiene algunas tareas. Esta que ve en la pantalla, que la tendrá que llenar, número 1. Y número 2, usted tendrá que poner los versos de la Biblia que fueron citados, pero que no se dio el marco de referencia. Estamos muy agradecidos con Dios por su vida, porque usted está ahí con nosotros. Estamos viendo hermenéutica. Y quiero recordarles que una de las claves de interpretación bíblica que nosotros estudiamos hoy es la armonía, la clave de la armonía. ¿Y qué nos dice la clave de la armonía? Que la Biblia no se contradice. Cuando nosotros encontremos una aparente contradicción en la Biblia, leamos nuevamente, porque la Biblia no se contradice. Dios no se contradice. Otra cosa muy importante que debemos recordar es que debemos de ver el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, el trasfondo cronológico, cuándo se escribió. Para eso es muy importante que nosotros tengamos un panorama general de la cronología bíblica. Debemos de distinguir, entre más leamos, más capacidad vamos a distinguir asuntos como estos. Dijo, ¿a quién le predicó Elías? ¿Elías fue un profeta para el norte o fue un profeta para el sur? ¿De dónde fue rey Acab? ¿Fue rey de Israel o fue rey de Judá? ¿Sí? ¿Puede usted determinar eso? Daniel. Daniel. ¿Era contemporáneo Daniel de algún profeta? ¿De algún rey? ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? ¿Por qué Daniel estaba en Babilonia? Cosas muy importantes. Imagínense en lo que es el trasfondo cronológico, en el trasfondo cultural. Habían tres profetas que en algún momento de su vida estuvieron en el mismo tiempo cronológico, pero en diferentes lugares y en situaciones casi iguales. Daniel, por ejemplo, Jeremías y Ezequiel. En algún momento
Coincidieron cronológicamente, pero no en el lugar. No en el lugar. Daniel era el profeta amado. Todos querían estar con Daniel. Todos amaban a Daniel. Jeremías, un poco mayor que Daniel en años, era el profeta odiado. Nadie lo quería a Daniel, a Jeremías. Mientras a Daniel lo amaban, a Jeremías lo odiaban. Pero encontramos a un joven profeta llamado Ezequiel, que era el profeta olvidado. Nadie sabía quién era Ezequiel, nadie lo conocía, era el profeta olvidado. Los tres en algún momento coincidieron cronológicamente, pero uno estaba en el palacio del rey, el otro estaba en un foso, llegó a estar en una fosa, ahí en una fosa con lodo, y el otro estuvo olvidado en el río Quebar. Cosas muy importantes que debemos aprender. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta ayuda didáctica, este video haya sido de mucha bendición. Así que queremos el reporte en tiempo real. Usted escriba los comentarios en nuestro grupo de WhatsApp. Es un placer y la gracia de Dios siga sustentando sus pasos.